Bueno, Óscar, ya está terminando la primera fase. Si nos haces un balance, ¿cómo has visto tú al Valencia? Pues bien, bueno, al final el resumen que hacíamos hace un rato en vestuario es que hemos quedado cuartas clasificadas y hemos perdido contra los 3 primeros y hemos ganado contra los 4 de debajo, con lo cual al final la clasificación demuestra que estamos en el lugar que hemos merecido, ¿no? Y bien, la lástima que si miras te has quedado 3 puntos de participar del grupo del título, pero bueno, al final todas las victorias son justas y las derrotas también, y estamos donde merecemos. Comparando con la temporada pasada, mucho mejor, ¿no? Sí, hombre, sin duda también creo que tenemos mejor plantilla. Afortunadamente hemos tenido incorporaciones jóvenes y de calidad, más toda la base que teníamos aquí en casa. Y bien, por un lado nos acompaña una mejor plantilla, hemos tenido mejores resultados, hemos competido bien y bueno, sin duda hemos hecho mejor las cosas que el año pasado. Ahora, ¿qué te parece el grupo que nos ha tocado para no bajar? Bueno, pues lo dificultoso del grupo es que realmente tenemos muy poca información de los rivales, que si bien en la primera fase, porque hemos jugado ya el año pasado y son equipos que conocemos más, en esta segunda fase, quitado un equipo que es el Nastic, todos los demás es la primera vez que vamos a jugar contra ellos y pues puede pasar como con nosotros, que hayan mejorado y bueno, es lo que a priori más me preocupa. Luego, si estamos bien y competimos al nivel que traemos, pues tenemos que demostrar que no ha sido casualidad la primera fase. Sí, porque hay dos últimos, ¿no? El Atlético Málaga y el Gimnàstic. Sí, bueno, pero ya digo, también depende como cada equipo como encare la primera fase, porque hay equipos que, bueno, pues igual saben que sus opciones de clasificar son mínimas y no hacen un esfuerzo realmente por competir, ¿no? En la segunda fase sí que es verdad que todo el mundo va con el cuchillo entre los dientes, como se dice, y ahí no hay lugar a dudas, ahí todo el mundo va a dar el máximo y cada partido va a ser difícil. Si no nos debemos confiar, pues. No, para nada. De hecho, el primer error sería confiarse y creer que el primer partido está ganado. Bueno, pues iremos partido a partido y si después nos podemos colocar en la Copa de la Reina, mejor. Hombre, desde luego lucharemos para eso. Vale, pues muchas gracias y suerte. A vosotros.